Muy buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Ay, no se escucha. Bueno, vamos a ver si podemos... Hola, Ahí Sí, está. ahí sí. Ahí ¿qué está. tal? Buenas noches, ¿me escuchan ¿Qué tal? ahí? Sí, Sí. sí, perfecto, perfecto. Bárbaro. Bueno, David, en todo caso un panorama desde lo económico que estaba anunciado en lo que respecto al discurso con el que se planteaba la opción política, pero cuando llega a los hechos genera una conmoción desde el punto de vista social, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, totalmente. Lo primero que vimos es una fuerte declaración del ministro Caputo, que en la práctica lo que vino a decir es que hay una gran devaluación, lo que implica una fortísima transferencia de recursos, y esta es la primera parte, digamos, del programa económico del nuevo gobierno. Transferencia de recursos porque básicamente después de esta devaluación los salarios van a perder su poder adquisitivo, salarios, jubilaciones, asignaciones con una brutal inflación que vamos a tener durante el mes de diciembre. Quizá no tanto diciembre, porque los primeros días justamente no se había producido todavía esto, pero sí diciembre, enero, febrero, segunda mitad de diciembre, digamos. Esto es una fuerte transferencia de recursos, es pérdida de poder adquisitivo de los asalariados. Y esto es simplemente la primera parte, y en unas semanas vamos a conocer la segunda parte de este programa, que va a ser tendiente a solidificar esta nueva distribución del ingreso, este nuevo modelo económico que básicamente tiene salarios más bajos, mayores ganancias para los exportadores, por un lado, y mayor desocupación, que la vamos a ver, desempleo a lo largo de los primeros meses y del año 2024, en esto que se ha denominado el propio presidente estanflación, que básicamente es un estancamiento o una fuerte recesión con una altísima inflación, mucho mayor que la que vinimos viendo en los meses pasados. Ahora, yo quisiera preguntarte en todo caso, ¿qué pasa con los jóvenes que se sabe han sido uno de los motores del apoyo a Javier Milei? ¿Qué perspectivas van a tener los jóvenes? ¿Va a cambiar en algo la situación de las generaciones que vienen abajo en cuanto a confort, en cuanto a posibilidad de desarrollo, de inclusión, de inserción? ¿Cómo la ves? Yo creo que lo que viene es un momento muy complejo en donde ni los jóvenes ni los adultos vamos a tener mejores condiciones económicas para desarrollarnos en los próximos meses, tal vez los próximos años. No va a haber mayor acceso primero va a ser mucho más difícil conseguir empleo para los jóvenes, primero y principal. Segundo, probablemente quienes vayan a las universidades van a ver un deterioro fuerte de las universidades, cuando no, algún tipo de aranceles, porque no se van a poder sostener de acuerdo con lo previsto. Y tercero, que básicamente no veo mejora para nadie. En términos generales, me parece, como te decía al principio, que tanto los jóvenes como hemos sido todos, podríamos decir, eh, no sé si víctimas de la palabra, me parece un poco fuerte, pero sí, todos estamos sometidos a un discurso en el cual aparentemente no hay otra alternativa que este brutal ajuste, que es una transferencia de recursos y una pérdida de poder adquisitivo. Y yo creo que sí había otras alternativas, y bueno, pero estamos sometidos a esta idea de que estamos en el peor de los mundos posibles, no estábamos en el peor de los mundos posibles, y también sometidos a una idea de que si no se hace este brutal ajuste, vamos a un mundo peor aún del peor de los mundos posibles, con un número irrisorio de inflación de 15.000%, etcétera. Entonces, bueno, estamos todos víctimas de este discurso muy fuerte que no se sostiene, pero en la práctica va a terminar con esta transferencia de recursos. Vos hablabas recién de distribución, calculo que estábamos hablando de distribución equitativa, que con todo este panorama obviamente no va a existir esa distribución equitativa. ¿Quiénes se van a ver más favorecidos en estos temas? Porque, por ejemplo, el tema de la exportación, el tema del consumo interno, ¿cómo se tratan esas cosas? Bueno, si lo miramos a nivel de sectores económicos, los sectores exportadores se van a ver beneficiados porque antes exportaban a un tipo de cambio oficial mucho más bajo, ahora el tipo de cambio oficial es más alto y además tienen un 20% de un tipo de cambio que es el contado con liquidación, digamos, un tipo de cambio mayor aún, con lo cual antes por cada dólar exportado recibían cerca de 650 pesos y ahora van a recibir 950 pesos. Entonces, efectivamente, quienes exportan se van a ver muy beneficiados. Por otro lado, si hay una apertura
comercial como se está planteando, las industrias van a pasarla muy mal, porque básicamente van a entrar productos importados muy baratos y eso implicará que muchas industrias locales les vaya bastante mal. En tercer lugar, la recesión va a hacer que todos los sectores de servicios como comercio, construcción, turismo, gastronomía también pierdan muchos puestos de trabajo y pierdan poder adquisitivo en general quienes estén ligados a esos sectores. Y en términos de distribución entre salario y ganancias, los asalariados vamos a perder. Trabajadores, jubilados y jubiladas, perceptores de asignación universal, eso estamos perdiendo poder adquisitivo y quienes lo van a ganar son las empresas. Algunas empresas, como señalaba recién, en función de qué sectores estén inscriptas. Bien, te pregunto, David, lo siguiente. En la hipótesis de que en realidad el resultado electoral hubiese sido otro en la Argentina, ¿qué hubiera pasado en términos de decisiones económicas con un gobierno de masa, por ejemplo? ¿Vos creés que hubiese sido factible evitar un ajuste, no sé si de esta dimensión, pero un ajuste a las condiciones de vida en la sociedad argentina? Yo creo que hubiera ido por otro camino que implica poner más el énfasis en la estabilización que en el ajuste. Ahora se eligió únicamente el ajuste, pero pongamos como ejemplo lo que pasó después de las elecciones PASO en agosto, donde hubo una idea de estabilización y de compensación a los sectores ajustados. En ese momento se devolvió el IVA a los sectores, el IVA a las canastas básicas para unos casi 20 millones de personas, se quitó el impuesto a las ganancias para los trabajadores, se dieron créditos para monotributistas, en fin, se dieron toda una serie de compensaciones y de ayuda a sectores perjudicados. Entonces, probablemente se hubiera ido a otro tipo de ajuste, pero más pensando además en la estabilización de los precios. Yo lo que veo ahora es que no hay idea de estabilización, no se están frenando contratos indexados, no se está pensando en cómo parar la inflación, solamente se está pensando en ajustar el gasto público y al sector privado, particularmente a los asalariados. Creo que eran dos caminos, dos elecciones bien diferentes, más allá de que podría haber habido algún tipo de ajuste, insisto, no es lo mismo hacer un ajuste brutal como el que estamos planificando ahora, que uno en el cual se compensen a los sectores que iban a perder y en el cual se esté poniendo el foco en la estabilización y en la salida exportadora y en la salida productiva. La salida productiva y la salida exportadora con empleo en este momento está fuera de agenda y esa era la agenda de Massa, digamos. Bien, te pregunto finalmente de parte mía, ¿qué ves, digo, como perspectiva de futuro en términos económicos? ¿Qué pensás que puede llegar a ocurrir en la Argentina? Digo esto porque me pregunto, en todo caso, con el ajuste que se ha hecho en esta oportunidad, ¿es suficiente para parar la crisis como está planteada? ¿O dentro de pocos meses volvemos a insistir con otro masazo? Es difícil la pregunta, es difícil prever el futuro. En el escenario que sale bien lo que está planificando el gobierno, lo que viene es una baja en la inflación a partir de una caída en el consumo, a partir de una caída en la inversión, a partir de una caída en el gasto público y una caída en las exportaciones. Es decir, la caída de la producción nacional y la falta de posibilidad de consumir de la gente que solamente le va a alcanzar la plata para comer y no le va a alcanzar para ningún otro tipo de gasto, bueno, efectivamente, ahí en algún punto puede ser que baje la inflación. Pero al mismo tiempo yo no veo, me cuesta encontrar dos cosas. Uno, algo que estabilice la inflación, porque no veo una ley no se están planificando, por ejemplo, bajar los contratos indexados, no se está pensando en frenar los alquileres que crecen, eso por un lado, y sí se está pensando en todo caso en que las paritarias no vayan a la parte de la inflación, como vector inflacionario, o sea, el ajuste se pone literalmente en los trabajadores y trabajadoras, y por otro lado no veo cómo se va a estabilizar, y por otro lado no veo cómo se va a empezar a crecer después de eso. ¿Cómo se sale de la crisis de caída de producto? En general se sale con algo que rompa la inercia, que suele ser el gasto público y la inversión pública. Bueno, en este esquema no está planificado que haya inversión pública, entonces no veo cuáles van a ser los motores que reinicien el crecimiento una vez que pase lo peor de la crisis de falta de producción y desempleo. Bueno, Laví, te agradezco nuevamente la participación, que tengas muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, muy amable.